Extremadura. Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Para que luego digan que en los medios de comunicación no hablamos lo suficiente de Europa, bueno, pues hoy en Radio Nacional, hoy sí, se quedan con mi compañero José Antonio Lagar. Este próximo domingo, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa, una celebración por la paz y la unidad del continente. La fecha coincide con el aniversario de la histórica declaración de Robert Schuman, aquel ministro francés de Asuntos Exteriores, que en un discurso pronunciado en París en 1950, ya hace unos añitos, expuso su idea de una nueva cooperación política que hiciera impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas. Esa idea, justo un año después, hizo que se firmase el tratado por el que se creaba esta institución. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Para hablar de Europa hemos decidido irnos a Bruselas y que nuestro interlocutor sea el delegado y responsable de asuntos europeos de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Lo es desde el año 2000, especializado en temas europeos relacionados con la cultura, la educación, la juventud, el deporte, la política audiovisual, la ciudadanía europea, la memoria y políticas sociales relacionadas con la igualdad, la discapacidad o el envejecimiento. Miguel Ángel Martín Romero, buenas tardes. Buenas tardes. Para que nos situemos y conozcamos un poco mejor a Miguel Ángel, podemos decir de él que es extremeño con sorte. Porque aunque nació en Salamanca hace 47 años, en el seno de una familia humilde y con una gran pérdida en su niñez, puesto que con solo 3 años falleció su madre, y fue su tía Clemen quien lo crió y le hizo valorar las cosas importantes de la vida. Su juventud no fue fácil, tuvo que compaginar estudios con trabajos como camarero, jockey, relaciones públicas. La economía no daba para más. Quizá por ello comenzó estudiando formación profesional, rama administrativa, después informática, hasta llegar a la Universidad de Salamanca, donde terminó diplomándose en empresariales y donde comenzó a convertirse en eso que hemos dicho, un poco de broma, extremeño con sorte, porque ya con 18 años conoció a la que sería la mujer de su vida, madre de sus hijos, Maite, una placentina que le cambió la vida y le conectó para siempre con nuestra Extremadura. Su pasión por Europa comenzó, como la de muchos jóvenes españoles, con una beca Erasmus en la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Allí se especializó en marketing y recursos humanos. Miguel Ángel incluso ha vivido su propio sueño americano, estudiando en Estados Unidos, y resumiendo, terminó fichando para el equipo de Antonio Ventura, el entonces director de Fundación Yuste, donde 21 años después, ahora ya a las órdenes de Juan Carlos Moreno, continúa ejerciendo su labor desde Bruselas. Miguel, ¿por qué los extremeños y, por supuesto, el resto de españoles no somos conscientes de la importancia de pertenecer a la Unión Europea? Bueno, José Antonio, pues ante todo te quiero agradecer la presentación tan bonita que has hecho. Es un placer estar aquí con todos vosotros celebrando este día. Pues no sé por qué no somos conscientes. Yo creo que sí lo somos, aunque no queramos reconocerlo. De hecho, Extremadura precisamente es de los lugares donde más participación hay en el proceso de elecciones europeas, ¿no? Y España también es uno de los países más europeístas. Yo creo que sabemos lo que Europa nos da. Sí que es verdad que venimos de una etapa en la que salíamos con un poquito de retraso, ¿no? Los países que ya estaban ahí cuando nosotros llegamos, pues venían de países que eran tradicionalmente democráticos. Nosotros salíamos de una dictadura, había mucho camino que recorrer y quizás eso pues nos hizo retraernos un poco, ¿no? Como que éramos los que íbamos a pedir o necesitar de esa ayuda europea. Pero yo creo que enseguida nos dimos cuenta de lo que Europa nos podía dar, pero también de lo que nosotros podíamos aportar a Europa. Y pues somos uno de los países también reconocidos como más europeístas y que más ha hecho por el proceso de construcción europea. O sea, que tú crees que de aquí el Brexit no saldría adelante, ¿no? A pesar de que nos cuentan eso de es que todo es más caro desde que entramos en Europa, la llegada del euro ha supuesto que ahora tengamos que pagar más, quizá no valoramos lo que tú dices del todo, que al final las ayudas de la PAC, el que Extremadura sea una región objetivo de máximas ayudas, ha hecho que consigamos un bienestar que seguramente de otra manera hubiera sido mucho más complicado. Pero fíjate, está polarizándose tanto la política en España. Ahora parece que o somos de un signo o somos del otro y además no hay ninguna manera de dialogar, de entenderse. Hay elecciones y no se habla nada de Europa. En las elecciones nadie dice nada de Europa. En estas últimas, que ha habido, por ejemplo, en Madrid, yo no he escuchado a nadie, yo creo que ni nombrar a Europa. Tienes razón. Bueno, respecto al primer comentario que hacías, yo no creo que un Brexit, una salida de España o que Extremadura se planteara en un momento dado ese cuestionamiento de pertenecer a Europa pueda tener lugar, porque somos conscientes de que lo que nos ha aportado Europa es mucho más de lo que podríamos esperar, ¿no? Y el gran avance que ha hecho España y Extremadura de manera particular en los últimos años ha sido gracias a Europa, ¿no? Desde ayudarnos a entrar en democracia a todo lo que ha sido el desarrollo económico, la estabilidad, el progreso, ¿no? Y sí que es verdad que
que Europa no está lo suficientemente presente en los medios de comunicación. Si bien es cierto que ha habido un cambio de tendencia en los últimos años, yo lo he notado especialmente cuando tuvimos la crisis, ¿no?, del 2008 y ahora sobre todo con la crisis de la pandemia, ¿no? Si bien es verdad que lo que has dicho también es cierto, ¿no? En el debate local, en el debate regional, en el debate nacional, a nivel político, Europa siempre sale perdiendo porque tratamos a nivel político de ponernos las medallas de las cosas buenas que pasan en Europa y en cambio le echamos la culpa de todo lo que pasa que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Y se ha visto perfectamente con la pandemia. Solamente cuando se pusieron de acuerdo y dejaron a la Unión Europea margen de actuación pues para negociar la compra de los dispositivos de protección, ¿no?, de mascarillas, de respiradores, solamente cuando la Unión Europea empezó a entrar en acción, empezó a financiar la producción de vacunas, es cuando las cosas empezaron a funcionar. Pero el mensaje era que Europa no hacía nada. Formamos parte de un organismo, de una entidad supranacional y nos debemos a ella también, no la podemos tener solamente para expiar nuestras culpas y nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer para que nuestros jóvenes, como tus hijos, Adriana de 14 años o Iván de 10, seguramente ellos lo tienen más fácil, ¿no?, porque han nacido en Bruselas, son bilingües, conozcan Europa, es decir, aprecien Europa, sepan lo que es, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social, el Banco Europeo de Inversiones, esos conceptos que nos suenan como a trozos de un informativo, pero que no sabemos muy bien qué significan, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no?, involucrar a la juventud en todo este proceso. Sí que es verdad que la juventud cada vez está más preparada, cada vez viaja más, gracias a programas como el programa Erasmus, lo has mencionado antes, yo soy uno de los grandes beneficiarios, ¿no?, de ese programa, cambió totalmente mi vida, pero creo que Europa tiene que estar en la escuela, ¿no? Los programas que se hacen ahora o la formación que se hace ahora mismo en la escuela sobre Europa pues es bastante básica, pero debe formar parte del currículum europeo. Esto es algo en lo que nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Just hemos estado trabajando muchos años. Vamos a las escuelas, la sociedad civil juega un papel importante, ¿no? Hay muchas organizaciones, sociedad civil, fundaciones, asociaciones que realizan proyectos pues para acercar Europa a la escuela, pero cuando hablamos de juventud y Europa, a mí me gustaría empezar antes, ¿no? No solamente empezar ya en el instituto o en la universidad, sino hay que empezar desde que son pequeñitos. La enseñanza desde primaria en lo que es Europa, cómo funciona, todos esos términos, esos organismos que has mencionado antes, es esencial. Y sobre todo hacerles partícipe porque hay que hacer Europa para poderla entender bien, que participen en proyectos, que hagan trabajos y luego pues participar en programas como los que existen, ¿no?, como Erasmus, que les permitan vivir Europa. Precisamente el lugar donde trabajas, la Fundación Juste, yo creo que es el mejor embajador que puede tener Extremadura en Europa. Estáis trabajando en muchos campos. Ayer, por ejemplo, había una videoconferencia interesantísima donde se reunían Felipe González, Javier Solana, Marcelino Oreja, para hablar sobre el futuro de Europa. Me gustaría que hicieras un poquito aquí casi de periodista y nos resumieses en 3 frases lo que dijeron tanto Solana como Felipe González o Marcelino Oreja. El encuentro que organizamos ayer podríamos calificarlo incluso de histórico, ¿no? Reunir a estas 3 personalidades para hablar del futuro de Europa en un momento en el que se va a lanzar precisamente el próximo día 9, el Día de Europa, se va a lanzar la conferencia de manera oficial, la conferencia sobre el futuro de Europa, donde los ciudadanos van a tener la oportunidad de participar y lanzar sus ideas de lo que quieren que sea Europa el futuro. Nosotros quisimos organizar este encuentro, ¿no?, con estas personalidades que habían recibido el Premio Europeo Carlos V, 3 grandes actores del proceso de construcción europea, y el debate fue interesantísimo. Estará en breve colgado en la página web de la Fundación. Destacar, por ejemplo, lo que dijo Felipe González cuando citaba que el esfuerzo de reconstrucción es de todos y tiene que ser integrador. Y para esa conferencia sobre el futuro de Europa tiene que reflexionar sobre su gran invento, que es la economía social de mercado, la base social o la cohesión social, es decir, una Europa mucho más social. O, por ejemplo, Javier Solana indicaba que Europa es un modelo para mucha gente y tenemos que hacerlo mejor en esa forma de pensar y de actuar que tiene Europa, y hay que pensar para actuar, hay que hacer porque es la mejor manera de aprender, hacer y pasar a la acción. Javier Solana nos mandaba un mensaje muy claro de cara al futuro, ¿no?, y como una especie de iniciativa a esa conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no?, que hay que apostar por la ciencia, por la investigación y los científicos para que sean una parte importante del futuro de Europa, porque todo se va a basar en el futuro en la tecnología, ¿no?, y en la investigación. Hemos visto cómo la pandemia nos ha golpeado
de manera fortísima y cómo nos ha cogido desprevenidos porque no hemos apostado lo suficiente por la ciencia, ¿no? Y luego, bueno, pues Marcelino Oreja, pues con su espíritu humanista, ¿no? Como secretario general que fue del Consejo Europa, pues él ponía su atención en la ejecución de esas políticas que los ciudadanos necesitan conocer, ¿no? Y donde puedan ver los resultados, ¿no? Apostar por las vacunas, por el empleo, por la recuperación, por la economía, por la transición digital en la que nos hemos visto todos inmersos de nuevo de golpe por este cambio, ¿no? Que nos ha provocado la pandemia, el cambio climático. O sea, hay que acercarse a las personas, hay que actuar, hay que implementar políticas activas que demuestren la presencia y el valor de trabajar conjuntamente, de trabajar unidos, ¿no? Porque son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos en un mundo global. Tenemos que agradecer muchísimo a Miguel Ángel que hoy haya sido nuestro embajador, que haya estado hablándonos de Europa. Con ese mensaje de Miguel Ángel Martín nos vamos a quedar en este final de la entrevista. ¿Podemos ser optimistas de cara al futuro? Que la Unión Europea va a ser algo que nos va a seguir mejorando la vida. Tenemos que serlos, ¿no? Tenemos que ser realistas, por supuesto. Ayer lo decía Javier Solana, tenemos que tener los pies en la tierra, pero tenemos que ser optimistas. Europa siempre ha crecido a golpe de crisis, y esta crisis en la que estamos ahora mismo y en la que estamos anteriormente son oportunidades para seguir avanzando, sobre todo transmitir a la gente que se crea en Europa y que sean activos, ¿no? Que sean participantes de este proyecto europeo y que intenten aportar como puedan, de cada uno desde su ámbito, a este proyecto común que tenemos. Un abrazo grande, Miguel Ángel Martín. Mucha suerte en tu trabajo en Bruselas. Un abrazo, José Antonio. Muchísimas gracias. Que conozcan más profundamente por qué celebramos ese Día de Europa. Fueron dos personas, fue Robert Schuman y fue también Jean Monnet quien pusieron esto en marcha, y gracias a ellos podemos vivir ahora mismo juntos, en unidad, en paz y con esperanza de futuro.